Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Angélica Pérez Bautista, soy del grupo 503 y les voy a hablar acerca del género narrativo. El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza principalmente porque en ella se relatan historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia totalmente ajena a los sentimientos o emociones del autor. Aunque esta sea imaginaria, la historia puede tomar sus modelos del mundo real, o sea, nuestro mundo. En el género narrativo podemos encontrar obras tales como son el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, entre muchas otras. Todas ellas tienen como característica principal el hecho de que existe un narrador que narra los acontecimientos y sucesos que aparecen en cada una de estas obras mencionadas. Ahora que sabemos el significado de género narrativo y qué obras pertenecen a este género, vamos a poder saber la diferencia fundamental que hay entre el mundo real y el mundo de la narración. En el mundo real hay seres tales como personas, animales o cosas, hay lugares y hay hechos. La diferencia principal que radica entre el mundo narrativo y el mundo real es el hecho de que nuestro mundo es evidente, además de que los elementos antes mencionados son inseparables. Por ejemplo, en un naufragio, ¿cómo se va a separar el mar del marino? Y estos dos se van a separar del hundimiento. Por otra parte, en el mundo narrativo aparecen personajes, ambiente y un acontecimiento o acción. Pero en cambio, en una narración de este tipo, el mundo es totalmente ficticio, o sea, una invención del narrador o escritor que lo está creando. Y como dicha obra es un mundo totalmente inventado, pueden suceder un montón de cosas. Sabiendo esto, pasaré a explicar cada uno de los elementos del mundo narrativo que son narrador, personajes, ambiente, acontecimiento o suceso y el diálogo. El narrador es el que narra la historia y sirve como voz de esta, o sea, nos entrega una historia totalmente inventada y además sirve como intermediario entre los hechos y el lector. Existen diferentes tipos de narrador, tales como el primer tipo es el narrador en primera persona o narrador personaje. Este abre en primera persona como si fuera un personaje más de la historia. El siguiente es el narrador en segunda persona o narrador testigo. Este abre en tercera persona como alguien que observa los hechos de la historia pero sin participar en ellos. Además de estos dos, también podemos clasificar el tipo de narrador según su grado de conocimiento de los hechos. Un ejemplo puede ser el narrador objetivo. El narrador objetivo solamente narra lo que ve en el momento. El narrador omnisciente es un tipo de narrador que todo lo sabe, pero no solo cuenta los hechos de la historia, sino además los sentimientos o las intenciones secretas de los personajes de la misma. Los personajes son todos los seres que pueblan el mundo narrado. Realizan o participan en los hechos imaginarios de una historia, pero no es obligatorio que sean todos personas. Pueden ser animales, cosas e incluso seres inexistentes. Los personajes se pueden clasificar de acuerdo a su importancia en los hechos narrados, que son los personajes principales son los que tienen mayor influencia en el desarrollo de la historia y aparecen en esta misma desde el comienzo hasta el final de la historia. Los personajes secundarios son aquellos en los que su actuación en la historia está limitada por las acciones del personaje principal y suelen aparecer y desaparecer a lo largo de la historia y raramente figuran en toda esta. Los personajes terciarios son aquellos que aparecen en la historia de forma espontánea o bien están en toda la trama, pero sus acciones no son relevantes para el desarrollo de la misma. Los personajes incidentales son todos aquellos que aparecen fugazmente dentro de la trama de una historia con un objetivo en específico respecto a los otros personajes y su participación solamente es el de aportar algo oportuno a un evento en específico de la trama.
El ambiente es el lugar físico y las condiciones en las que ocurren los hechos narrados, es decir, ese medio geográfico, social y cultural que se presentan en una historia. Algunos señalan como acontecimientos los actos de los personajes y de acción, es decir, los hechos individuales y el carácter que toma la historia, y las formas verbales indican los acontecimientos. El conjunto de estos acontecimientos constituye lo que llamamos como argumento, y algunos de ellos son muy importantes y se llaman acontecimientos principales. Otros pueden eliminarse del relato y no se alteraría el sentido de lo que se narra. Estos son los llamados acontecimientos secundarios. El narrador da el orden de los acontecimientos. Él organiza los hechos imaginarios en el tiempo, o sea, se elige el orden en que los contará y les da una secuencia. El narrador puede seguir un orden lógico en el que se suponen se realizan los hechos, o seguir un orden de importancia, o cualquier otro. Y el diálogo corresponde a la conversación entre dos o más personajes que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Por último y para acabar, es necesario decir que todas las obras de género narrativo siguen una secuencia que es inicio, argumento y desenlace o final. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte. Adiós.